Buenas noches. Para mí me complace saludar al magíster Jorge Guasha, quien se desempeña como coordinador de comunicación social del ISU, Instituto Superior Universitario Bolivariano, quien desde su perspectiva nos dará contestación a las preguntas que a continuación le planteamos. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, Magíster Patricia Samaniego. Un agrado conversar con usted. Muy amable. Entonces voy a permitirme realizar las preguntas siguientes. ¿Cómo integrar la educación con otras políticas sociales? ¿Hay educación sin una visión social? Sí, pienso yo que la educación siempre va en concatenación con una visión social. Eminentemente, la educación, sea esta de primer nivel, de segundo, de tercer nivel o en una instancia ya de posgrado o especialización, siempre va a tener una visión hacia un servicio de la sociedad. Por eso mismo, uno de los pilares fundamentales de la educación superior o de tercer nivel es precisamente el tema de la investigación, la innovación y la vinculación con la comunidad, porque justamente con ello es el poder realizar diferentes estrategias para plasmar los proyectos o programas que tengan que ver con la sociedad, hacia quien finalmente va dirigido todos los propósitos encaminados para preparar a los profesionales en formación. Perfecto, licenciado. ¿Cuál es el verdadero papel de la institución de educación superior en la construcción social? ¿Hay igualdad sin inclusión educativa? La función de las instituciones de educación superior para propender a la construcción de una sociedad más equitativa, y yo creo que hay una igualdad necesariamente con la inclusión o la equidad. No se puede dejar de lado a grupos vulnerables que de alguna forma no han podido acceder a una educación formal. Siempre entre las políticas del Estado, a través de los organismos que regulan las instituciones de educación superior, las IES, está precisamente esto de brindar oportunidades a las juventudes, tanto a jóvenes, a señoritas, a bachilleres, que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior. Por ello, muestra de ello es de que hace varios años, tanto la CENESID a través del programa de becas incentiva también para que los bachilleres eh, propendan a continuar sus estudios en universidades, institutos privados, institutos públicos, no solamente con el ánimo de otorgar becas, sino también incentivos económicos. Esto va a permitir que también las oportunidades se abran no solamente para las personas que tienen ciertas facilidades económicas, sino también para todo el conglomerado social. Hay que entender que muchas de las personas que acceden a este programa de becas tienen la capacidad, tienen el talento, pero no siempre tienen el respaldo económico por parte de las familias. Por ello, yo creo que la principal función de las instituciones de educación superior es precisamente ir construyendo una sociedad e ir abarcando a todas las personas que también así lo requieran y que por diferentes circunstancias, sobre todo de índole económico, no han podido acceder a una educación formal. Muchas gracias. ¿Cómo debe ser una IES orientada a crear dirigentes sociales, económicos y administrativos del país? Sí, precisamente una institución de educación superior va a tener la oportunidad de formar líderes en tanto y cuanto propenda precisamente a lo que su primera inquietud estaba dirigida, específicamente a ver políticas sociales, sobre todo con el tema de una perspectiva social, es decir, formando a las nuevas juventudes dentro de el tema de políticas sociales. Es decir, de nada sirve formar a los jóvenes o a los futuros profesionales dentro del campus universitario, sino que esto da resultado cuando ellos precisamente salen al tema de las prácticas preprofesionales, a las pasantías, inclusive fuera del país, cuando tienen la oportunidad de experimentar
otras realidades del extranjero, y cuando ellos retribuyen a este tema de las oportunidades de la preparación fuera del país, y cuando precisamente traen ese tipo de proyectos o programas y los aplican en el medio nacional. Ahí justamente viene este tema ya de propender a unos líderes, tanto en el ámbito social, en el ámbito económico y sobre todo en el tema administrativo. Muy bien, licenciado, muy amable. ¿Cómo deben integrar el ecosistema social dentro de las IES para que sea un laboratorio vital de aprendizaje? Muy bien, yo creo que el ecosistema social está dado en cuanto a las instituciones de educación superior tienen la oportunidad de irlos ajustando al sistema actual en el cual un determinado país se desenvuelve. Por ejemplo, en el tema del capitalismo, en el tema del neosocialismo, ¿no es cierto? Las oportunidades para las juventudes son diversas, pero siempre y cuando ellos tienen que ajustarse a las realidades del nuevo siglo. Es decir, cuando uno está más actualizado en temáticas que tienen que ver con el medio social, con el nicho ecológico que se denomina, y desde allí aporta a crear nuevas políticas, esto va a propender sin duda para un desarrollo socioeconómico. Se decía hace un momento de formar líderes, ahora se habla el término en su pregunta acertada que refiere de laboratorio vital de aprendizaje, ¿sí? Como digo, en el campus universitario siempre va a estar la formación pendiente, pero realmente a donde ya el estudiante en formación ya va a enfrentar las realidades precisamente ya en el campo de las prácticas preprofesionales. Allí con ayuda de las tutorías, con la preparación, una sólida formación, van a tener la oportunidad de aplicar, es decir, ya el tema de la praxis de los conocimientos asimilados durante todo su periodo de formación. Agradezco su contestación. ¿Es evaluar un proceso objetivo o por el contrario, cada vez que evaluamos estamos asumiendo unos valores determinados? ¿Es evaluar un proceso técnico o ético? Yo creo que ambas cosas. La persona no solamente debe estar preparado para el tema técnico o tecnológico como tal. ¿De qué nos sirve preparar hombres o mujeres con unas sólidas bases del conocimiento en cualquiera de las profesiones que sea, en las determinadas áreas o ramas del saber humano, si no tienen la moral o no tienen la ética para aplicar con imparcialidad diferentes proyectos que van a propender finalmente al desarrollo armónico de la sociedad? Si estamos formando hombres, si estamos formando mujeres en el ámbito técnico, es decir, con una formación de vanguardia, con laboratorios sofisticados, eso va a la par también con el tema de formar en valores éticos, en valores humanos que actualmente la sociedad los requiere de inmediato para poder aplicar, por ejemplo, a programas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que proyecta la Agenda 2030, entre ellos el tema de salud, el tema de incentivo a la población, el tema de la inclusión para la educación, entre otros ámbitos. Es decir, es vital el tema ético y moral, que esto va a complementar la formación técnica o tecnológica que reciben nuestros estudiantes o profesionales en formación. Muy bien. ¿Qué ocurriría si en lugar de medir la adquisición de conocimientos que quedarán obsoletos rápidamente, les evaluásemos por su capacidad de aprender a aprender y de aprender a ser? ¿Qué ocurriría si les evaluásemos por su capacidad para transformar sus entornos, por su capacidad para transformar la sociedad? ¿Qué ocurriría si evaluásemos su capacidad para vivir y trabajar en la incertidumbre? Sí, precisamente el tema de poder transformar, ¿no es cierto? Cuando las personas incursionan en el tema de la educación de tercer nivel, sin duda, algunas de las universidades anteriores optaban por el tema de modelos de Centroamérica, específicamente de México, a través de este modelo de objetos por transformación, ¿no?
estas, estos principios que promulgan los diferentes centros universitarios precisamente están orientados a eso, a plantear un proyecto, analizarlo, a discutirlo y a replantear, si es necesario, mediante una hipótesis y cambiar o tratar de transformar el objetivo en sí de la investigación. De nada sirve acoplar, estudiar un objeto, estudiar, perdón, una investigación, un tema de indagación como tal, si no vamos a procurar el cambio o la transformación, o si el modelo ya está concebido, a poderle a reformular y a potenciar mucho más. Es decir, allí tiene la finalidad el proceso de investigación para que la realidad de una determinada comunidad o de una sociedad tienda a progresar. Si, por decir el caso de algunas entidades en el tema administrativo, van a plantear a diferentes organismos gubernamentales, en instancias, por decirlo así, de instancias de gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, donde buena falta hace el tema tributario, el tema contable. ¿Por qué? Porque se ha notado de que ellos no tienen los suficientes recursos económicos para contratar, digamos, una consultoría. Pero si los profesionales en formación están precisamente con el objetivo de poder plantear allí unas alternativas para un asesoramiento tributario, contable, allí da efecto, es decir, transformar la realidad y sobre todo donde mayor necesidad se requiere de la intervención de los profesionales en formación. Muchas gracias. Continuamos. ¿Cómo podemos medir competencias sociales y emocionales como la empatía y la responsabilidad o competencias y valores como el respeto a la multiculturalidad o a la dignidad humana? Se puede medir este tipo de competencias en nuestras personas que se forman en los diferentes institutos, en universidades, en escuelas politécnicas o en filiales, centros de educación superior que también son cadenas, por así decirlo, de otros países, en tanto y cuanto también se asignen asignaturas que van relacionadas con el tema ético, con el tema de la psicología, ¿verdad? Y esto va completando el tema de la malla curricular. Es decir, mientras formamos a los estudiantes en la parte técnica, como ya habíamos mencionado hace un momento, también es necesario abordar el tema ético, el tema moral, de tal manera que el profesional en formación sea competitivo, no solamente dentro de su área profesional como tal, para la cual se prepara determinados años, sino también que sea competitivo desde el punto de vista emocional, que su comportamiento, que su desenvolvimiento ya en una práctica preprofesional ya vaya a procurar precisamente ese cambio en la estructura de una microempresa, de una empresa, y que estos cambios vayan a notarse desde el pequeño, mediano o a largo plazo. Es decir, con unas sólidas bases adicional al tema ya formativo de la persona como tal, de una formación integral con valores humanos, esto va a permitir que tenga un valor adicional, un plus en nuestros profesionales en formación dentro de la sociedad ecuatoriana, lo cual lo va a volver más competitivo, inclusive va a tener muchas mayores opciones de involucrarse en el ámbito laboral actualmente. Muy bien. ¿Cómo reforzar una educación inclusiva en una sociedad cada vez más compleja y diversa? Pienso yo que ajustándose a las necesidades. Siempre es necesario que los directivos de las diferentes instituciones, especialmente de tercer nivel, dejen el tema administrativo por un momento, ¿no? Y vayan al campo laboral a ver cuál es la necesidad de la sociedad en la cual se está desenvolviendo el futuro profesional y reajuste, de ser necesario, el tema de la malla curricular y también brinde la oportunidad de lo que hablábamos hace un momento, de tratar de involucrarse en la problemática de la sociedad e ir cambiando paulatinamente diferentes procesos que van a involucrar necesariamente dentro del amplio campo ocupacional para que los profesionales en formación
tengan esta grata tarea de poder ir cambiando también las realidades actuales que aquejan a la colectividad. Por ejemplo, después del tema de la pandemia a consecuencia de la COVID, esta etapa ya de la pospandemia, de la reactivación como tal, muchas de las personas necesitan el tema de que puedan recibir un asesoramiento en el tema del bioemprendimiento, por citar el caso. Y allí precisamente es la oportunidad de los universitarios, de los estudiantes de tercer nivel, para que procuren planteando diferentes estrategias que vayan a poder también a que microemprendedores, emprendedores y también quienes se proyectan un futuro o un negocio como tal tengan las bases sólidas y que también puedan cimentar sobre una buena estrategia su planificación posterior. Perfecto. ¿Cómo coordinar las políticas educativas con otras políticas públicas relacionadas? Culturales, ciencia y tecnología, medio ambiente y sostenibilidad. Muy en particular las políticas vinculadas a la empleabilidad, a la relación entre educación e inserción en el mundo laboral en lo referente al ajuste necesario a la nueva economía digital. Sí, yo pienso principalmente que el motor que mueve, por así decirlo, a las diferentes entidades de índole privada es precisamente el tema de las alianzas públicas, alianzas estratégicas con el Estado, con organizaciones no gubernamentales que van a propender para que el estudiante, el universitario, tenga mayores campos de preparación. Si bien es cierto, dentro de un determinado campus universitario o centro de estudios superiores, ellos van a tener a su alrededor aulas necesarias, laboratorios modernos, equipados. Sin embargo, depende mucho del tipo de convenios, del tipo de acuerdos que se tengan, inclusive con las instituciones de mayor prominencia en una determinada región, donde necesiten profesionales que luego de cumplir sus prácticas profesionales, inclusive ellos son motivados a que vuelvan, pero ya en calidad de profesionales, ya a trabajar, a laborar de una manera eficiente, cuando ellos ya han conocido la realidad siendo pasantes, ¿no es cierto? Y luego ya tienen la posibilidad de ver también que no solo dentro del país, sino también fuera del Ecuador, hay diferentes oportunidades donde ellos pueden enrolarse, pero siempre es el tema de la inserción laboral como tal. Por ello, creo que es muy recomendable que toda institución de educación superior tenga excelentes profesionales dentro de un programa de exalumnos o de quienes han egresado ya de una institución educativa como tal. A través de un seguimiento exhaustivo se va a conocer cuál es el perfil de un profesional que requiere una comunidad como tal. Es decir, no van a ser los mismos profesionales en formación o ya graduados que requiera la región sur del país, como si lo van a requerir ciudades, por decir, en la Sierra Norte o en la región litoral norte, ¿no es cierto? Las realidades son muy diversas, son muy competitivas y por tanto tiene que ver mucho éxito, yo creo que tiene este tema de relacionarse con instituciones realmente muy importantes, ¿no es cierto? Que le van a permitir al alumno proyectarse en primera instancia una oportunidad laboral y luego también una especialización fuera del país y con la pues clara evidencia de que puedan retornar también a seguir trabajando acá en la nación ecuatoriana. ¿Cuáles actividades se practican en su comunidad educativa para promover la sana convivencia entre todos los miembros que la integran? Yo creo que una de las principales actividades que se practican en la comunidad educativa para este tipo de una sana convivencia, como así se lo denomina, yo creo que principalmente es poder identificar eh, lo que le decía hace un momento, cuál es el perfil idóneo de un profesional que requiere, ¿sí? Y cuál es la parte complementaria a la que puede también colaborar otro profesional.
Es decir, mientras haya un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, donde todos conformen un conjunto, todos propendan hacia un mismo fin, se van complementando las ideas y se va a poder obtener como tal ya un resultado uniforme y que esto no va a restar plazas de trabajo a nadie, sino más bien que va a complementar y justamente con este equipo multidisciplinario se va a tratar de que la realidad social, económica, política de una determinada nación vaya cambiando, vaya también teniendo diferentes insumos con profesionales mejor preparados, con profesionales más competitivos y sobre todo también con una responsabilidad, sobre todo de carácter ulterior, que mucha falta hace actualmente en nuestro medio. Perfecto. Por último, sugiera dos políticas educativas sostenibles por incorporar en el ISU. Bueno, políticas educativas, pienso yo que actualmente el Instituto Superior Universitario Bolivariano aplica. De alguna manera hace falta en cuanto tiene que ver a las políticas, eh, como su nombre lo indica, políticas educativas sostenibles, porque es necesario comprender que no todos los bachilleres que ingresan a la institución, en este caso al Instituto Bolivariano, están en las mismas condiciones, pero una vez que ingresan, acceden al tema ya de la inducción o a través del programa del PCAED, que se lo denomina, con este tema ya de la nivelación, los estudiantes paulatinamente en los diferentes ciclos ya van adquiriendo diferentes estrategias, pero yo creo que una política educativa sostenible sería en el tema de investigación. Es decir, llegar a que los proyectos, a más de estudiar como tal un fenómeno económico, un fenómeno dentro de las diferentes áreas que se manejan, el área de las ciencias de la salud, el área de las ciencias administrativas o ciencias gastronómicas, no solo se vaya a procurar a analizarlo o a investigarlo, sino también tiene que tener esto necesariamente acompañado con la parte propositiva, es decir, a tratar de cambiar la realidad, a tratar de innovarla para procurar un bienestar o un fin común. Allí yo creo que se justifica el tema de que vaya también a crearse una política educativa sostenible en el tiempo, ¿sí? Y de acuerdo con las actuales tendencias. Por ejemplo, actualmente está muy de moda el tema de la ayuda a los emprendedores, ¿sí? Pero no siempre se tiene la posibilidad de una asesoría integral, es decir, 100%, a tal punto que inclusive instituciones como la municipalidad, la prefectura, han solicitado a la institución, en este caso al bolivariano también, que tanto docentes, catedráticos y profesionales en formación se unan, porque ¿quién más que ellos que están en el tema de la cátedra del día a día conocen la realidad y van a apoyar a emprendedores que ya han despegado de alguna manera en este sentido? Entonces, mientras por un lado se trate de formar profesionales a carta cabal, es necesario el tema también de que sean competitivos y de acuerdo con la realidad actual. Y sobre todo también preparados con una sólida base para siempre ir cimentando una mejor realidad social. Esto, estimada ingeniera. Agradezco de sobremanera sus puntualizaciones y su generosidad al compartir con nosotros sus valiosos conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un gusto. Muy gentil.